Todos. Hola, ¿cómo está? Hola Salvador. Salvador, su micrófono está apagado. Programa. Oh, Está, viene y va. Parece que quizá una conexión. ok. Voy a empezar de nuevo. Sí, está bien ahora. Muy bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Perseverando hasta el fin de Comunión Bíblica Electrónica. Comunión Bíblica Electrónica es un ministerio cristiano enseñando fielmente de la Biblia, usando el método bíblico de comparar escritura con escritura para encontrar la verdad. Los invitamos a que visiten nuestro sitio web a comunionbiblicaelectronica.com, donde encontrarán horas de estudios bíblicos. Nos puede mandar un correo electrónico a info@pacienta.com o visite nuestro canal de YouTube. Ahora es tiempo de darle la bienvenida a nuestro panel y empieza nuestro programa en vivo de Perseverando hasta el fin. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Soy su presentador Salvador Diego y hoy vamos a buscar las respuestas al tema ¿Dios existe o Dios no existe? En el que la Biblia tiene la última palabra. Acompañándonos hoy tenemos a nuestro panel de dos hablantes, a el señor Eddie Ramos y a Gabriel Collo, y vamos a tomar un minuto o dos para que se presenten nuestro panel de ellos mismos, empezando con el señor Eddie y después con el señor Gabriel Collo. Adelante. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Eddie Ramos. Soy uno de los maestros aquí en Comunión Bíblica Electrónica y también soy estudiante de la Biblia, como todos nosotros. Y este tema es bien importante porque es algo que tenemos que desarrollarlo también, no solamente desde la Biblia, pero también desde la mente de los que no creen en Dios. Y estoy mirando, cuando miro en la Biblia, Dios habla mucho, tiene mucho que decir sobre este tema. Gabriel, adelante. Hola, saludo nuevamente. Yo soy Gabriel Coyo Telao. Yo soy de Argentina y hablo un poco de inglés. Colaboro humildemente con el Ministerio Cristiano y Bible Fellowship o Comunión Bíblica Electrónica y tiene mucha razón, Eddie. La Biblia habla lo que piensa las personas que no creen en Dios, lo que piensan acerca de Dios o de la Biblia. Y, y también la Biblia da muchas respuestas a esas preguntas profundas o filosóficas que muchos hombres a lo largo de la historia han buscado a través del camino de la filosofía, han buscado respuestas profundas, como eh, de dónde vino todo esto, de este mundo, de dónde vino, cuándo vino. Son preguntas profundas y, claro, necesitan una respuesta. Y la Biblia da muchas respuestas, pero a veces para el corazón del ser humano la respuesta que la Biblia da no es satisfactorio para ellos. Pero bueno, en este espacio vamos a tratar de compartir lo que dice la Biblia acerca de este tópico. ¿Existe Dios o no existe Dios? Y por último, sus servidores Salvador Diego, yo, recuerdo que desde que tengo uso de razón, fui, criado católico y, pues, lo que nos enseñaban era a adorar a ídolos y adorar a la Virgen y rezar el rosario y, y pues, doctrinas que no eran, del todo muy bíblicas, que digamos, pero, era lo que nos enseñaban y ah, me imagino que como fui bautizado desde de pequeño, decíamos nosotros somos los escogidos, pero en realidad no sabía ni lo que significaba eso, ah, pero con eso se lo paso al señor Eddie. Gracias. Cuando yo estaba preparando
para este tema, ah, entendí que realmente este tema tiene que ver con la sabiduría que el ser humano piensa que él tiene más que Dios. Y este tipo de persona es la que niega la existencia de Dios. Y nosotros los conocemos como, o ellos se conocen a ellos mismos como ateos. Ah, y en el Salmo 14, versículo 1, habla sobre este tipo de persona. Me gustaría leerlo. Salmo 14, versículo 1 dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, corrompiéndose, corrompiéronse, hicieron obras abominables. No hay quien haga bien. Y entonces yo personalmente he hablado con varios ateos que ponen mucho tiempo y esfuerzo en enfocarse en las cosas de la Biblia y para tratar de refutarlas. Y por un buen tiempo yo me preguntaba, ¿por qué los ateos ponen tanto esfuerzo? Ah, y si no creen en Dios, no creen en la Biblia, para tratar de refutar a un Dios en que no creen y una Biblia en que no creen. Y concluir que para el ateo, ellos sí saben que hay un Dios, pero negándolo públicamente o abiertamente es la única forma que ellos pueden tratar de convencer quizás a ellos mismos que lo que ellos creen realmente es verdad. Y realmente esto es rebeldía de parte de ellos, pero esta rebeldía viene de la naturaleza del ser humano. En Romanos capítulo 1, voy a leer del versículo 18 al 22, dice, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, en su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Entonces, este pasaje nos enseña que los seres humanos, que son parte de la creación de Dios, entienden que hay un poder divino más potente que ellos. Pero por eso la Biblia dice que son inexcusables. Pero notamos que los ateos también intentan refutar las verdades que ellos mismos conocen. Y eso es lo que nosotros llamamos rebeldía. Y verdaderamente lo hacen porque no quieren rendir cuentas a alguien más potente que ellos, a un creador. Por eso yo creo que ellos ponen tanto esfuerzo para negar un Dios en que un día le va a juzgar. Y ahora verdaderamente lo está juzgando. Gabriel, su turno. Eh, Hay una palabra ahí muy importante o una frase ahí en Romanos donde estaba leyendo Eddie en el verso 21 que dice en que su necio corazón fue entenebrecido. Y, eh, y rápidamente recordamos las palabras del salmo que leyó Eddie al principio. Es de ese corazón entenebrecido que sale la declaración de esas personas, no hay Dios, no hay Dios. Eh, y bueno, eh, yo recuerdo en el pasado cuando era un poco más joven, quizá en el tiempo de la escuela secundaria, cuando comencé a aprender las verdades del verdadero evangelio y me gustaba compartirlas con las personas y solía entrar en esos foros de debates que solía ver ahí en el internet y lo que agradezco a Dios es que yo siempre de alguna manera fue guiado a aprender que eh, nosotros no podemos convencer a las personas, a estas personas ateas a que crean en Dios o que confíen en la Biblia.
Es, es Dios que si eran esas personas elegidas para salvación, es Dios quien tenía que convencerlos y llevarlos a la verdad de la Biblia. En, y, y me pongo a pensar ahora, ¿no? Eh, a muchas personas, por un mal entendimiento de este tema de que Dios es el que convence y nos revela la verdad y nos saca de esa oscuridad a la luz. Por no entender eso, por ejemplo, las iglesias han desarrollado estrategias o caminos para tratar de, según ellos, ¿no? Según su pensamiento, para convencer a las personas que no creen en Dios y de alguna manera han desarrollado caminos o planes de salvación que la Biblia no revela y por supuesto sabemos que son caminos que nunca condujeron a la verdadera salvación. Entonces, los que estamos en este camino y agradecemos de haber conocido la luz y el camino de la verdad, eh, si de nosotros hubiera dependido creer en Dios y conocer a Dios, nunca nos hubiéramos acercado a Dios. Entonces, estaríamos como aquellas personas ahí en esa condición de nunca Tinieblas. aceptar la Ujú. Biblia en las tinieblas siempre. Y bueno, es solamente por la misericordia y la gracia de Dios que estamos donde estamos, ¿no? Sí. Eh, es algo muy maravilloso que tenemos la palabra de Dios, la Biblia en nuestras manos. Muy bien, correcto. Y como dice Gabriel, por gracia de Dios es que venimos a entender que en 1988 la edad de las iglesias se terminó y desde entonces ha proliferado ese ateísmo en el oeste, en la civilización oeste, que es Europa, Estados Unidos, Canadá, que no creen que hay Dios en las iglesias y en ese punto pues tienen razón porque el Mm. Espíritu de Dios ha salido de ahí. Ahora, en eso tienen razón, pero no, lo que no entienden es ah, que la palabra de Dios ha sido exaltada y es la que está juzgando a este mundo en este tiempo. Entonces, estos ateístas se están proliferando desde entonces y son una cantidad grande que tratan pues, de traer duda a lo que dice en la palabra de Dios. En la otra mano tenemos una número increíble de personas que creen que hay un Dios en muchas religiones y de otras maneras, ya sea los hindús o los budistas o en, en Asia, en India, en muchas partes del mundo, como lo dice en Santiago capítulo 2 versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, al parecer, hacen bien que creen que hay un Dios y que Dios es uno, pero no lo entienden como lo entienden los elegidos por gracia de Dios, que como lo explica la palabra de Dios, comparando espíritu con lo espiritual. Y claro, los demonios también creen y tiemblan porque saben que su tiempo está cerca. Y Sí, con eso lo paso al segundo. yo creo que realmente también este tema de Dios y versus no Dios va más allá de los ateos, como Diego explicó, las iglesias am, que ya fueron condenadas por Dios y juzgadas, y todos los que se quedaron en las iglesias también juzgados por Dios como infieles. Y aunque ellos declaran que hay un Dios y quizás creen que Dios creó el mundo, a la misma vez niegan a Dios y niegan la palabra de Dios. Porque si alguien niega la verdad de la palabra de Dios, cualquier verdad, estás negando a Dios. Por ejemplo, las iglesias, todo, con una sola voz declaran que nadie puede saber el día ni la hora. Y piensan que eso tiene que ver con una fecha, sabiendo una fecha en el calendario.
Y también dicen, según Marcos 13:32, que ni Jesús mismo sabe el día de su propia venida. Y en eso lo niegan como Dios. Porque en Job, capítulo 24, versículo 1, déjeme leerlo, declara, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, porque los que le conocen no ven sus días. Entonces Cristo en la Biblia se llama el Todopoderoso. Y aquí, cuando estamos comparando las escrituras junto con las escrituras, vemos que Cristo está diciendo que los tiempos a Él no son ocultos. Y cuando tomamos este entendimiento y miramos a Marcos 13:32, entendemos que cuando está hablando de no saber el día ni la hora, y cuando Jesús mismo se incluye, que no tiene nada que ver con entender, o sea, o tener conocimiento de tiempos, de un tiempo en un calendario. Entonces, la palabra sabe es la palabra que se tiene que entender en ese versículo. Y no tiene que ver con conocer un tiempo, pero tiene que ver con experimentar un tiempo, pasar por un tiempo, por el tiempo del juicio. Eso es lo que es el día y la hora. Pero de eso podemos hablar también un poquito más luego. Muy bien, Gabriel, su turno. En otras palabras, la Biblia ha sido escrito de una manera difícil eh, para encubrir las verdades. Y en esto, estas queridas personas ateas suelen argumentar diciendo, bueno, ellos no creen en la Biblia porque la Biblia presenta contradicciones. Obviamente nosotros sabemos que son contradicciones aparentes, ¿Mm? que, que lo miramos, que una persona lo mira así por arriba o superficialmente, lo ve como una contradicción, pero no son contradicciones reales. Eh, Sí, yo es uno de siempre he los... dicho, perdón, Ajá. yo siempre Sí, he sí, dicho que no son contradicciones en la Biblia, sino malentendimientos de nuestra parte. claro, claro, sí, sí, sí. Eh, y, y- y nosotros hemos aprendido también en esto la manera en que nosotros debemos estudiar la Biblia apropiadamente para entenderlo correctamente, ¿verdad? Sí, Así es, Gabriel. sí, Em, en esto, bueno, estas queridas personas ateas, entre varios de los argumentos que ellos pueden presentar, como ya mencioné, ellos mencionan las contradicciones según ellos en la Biblia, y, y sabemos el argumento principal, ¿no? Ellos dicen que, por ejemplo, hablando de este mundo, bueno, ¿quién lo creó? Nosotros sabemos muy bien, tenemos que ir a Génesis 1, el verso 1, ahí nos leemos cómo vino esta creación a la existencia, eh, pero estas queridas personas no van a aceptar eso. Eh, no, entonces, entonces van a buscar una explicación científica, entre comillas, a la existencia o cómo vino esta creación a existir, ¿no? ujú. Y note que también en la Biblia, y especialmente en Génesis 1:1, que Dios no está tratando de convencer al lector que Él fue que creó el mundo. Él solamente nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él no trata de traer ah, palabras para convencer el que lo está leyendo y que no lo cree. Él solamente está haciendo una declaración de verdad. Así es, y uno no puede evitar pensar en Primera de Juan capítulo 4 versículo 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y claro,
espíritu solo puede ser Satanás, que es el único que ha estado desde entonces ya en el mundo. Y lo hemos venido a entender por gracia de Dios hasta en estos tiempos que ha abierto los sellos de los libros y que es la palabra de Dios, la Biblia, y vemos a Cristo en las nubes, que son los mandamientos en las escrituras, es donde entendemos que ha venido en juicio después del 21 de mayo del 2011 y la puerta está cerrada y todos estos ateos que buscan a veces, muchos de ellos dicen que se han convertido al cristianismo y lo que no saben es que la puerta ya ha sido cerrada y no hay más pues, ese gaspo que al que pensaba que siempre podían regresar cuando ya su no creer ya no funciona con lo que le enseñan a los niños que un grande explosión y así comenzó la Mm, existencia y la evolución y tanta mentira que no funciona, entonces se dan cuenta que solamente el gaspo es la única respuesta a todos los problemas y resulta que ahora ya está cerrada esa puerta y no hay más conforte. Es triste, pero así es. sí. Y siguiendo la idea de la creación, los ateos, porque rechazan la idea de un Dios, también tienen que rechazar, como Gabriel dijo, la idea que un Dios eterno creó a todo lo que vemos, el mundo, el universo, incluyendo al ser humano. Entonces, tienen que buscar otra forma, o otra manera para llegar a este punto en donde estamos hoy. Y uno de los ateos más sabios que yo conozco, sabio el mundo, se llamaba Stephen Hawking. Yo creo que ya falleció. Y en un discurso que yo leí, él dijo, estamos cerca de comprender el origen del universo. En otras palabras, todavía no sabemos. Y en todo lo que han estudiado, en toda la ciencia, en toda la sabiduría que tienen, y cuando se ponen juntos, todas esas cabezas, eso es la conclusión en que llegan. Estamos cerca. Pero eso es otra forma de decir, no sabemos. Y esto es lo que pasa cuando el más sabio, según la comunidad científica, intenta eliminar a Dios del medio, de la ecuación de la creación del mundo, del universo y del ser humano. Y al fin llegan a no saber nada. Correcto, porque Dios no les da los ojos para ver ni los oídos para oír. Este, Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De qué le sirve al hombre todo lo que se afana abajo del sol para que... Y claro, Eclesiastes capítulo 8 versículo 5 pero los ojos del sabio sabrán discernir el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieras hay tiempo y juicio. Y, y es solo la gracia de Dios que se lo revela a unos cuantos, a sus elegidos. Porque toda la palabra de Dios es una parábola y hay que escudriñarla para poder encontrar las riquezas que tiene y pues Y es también, interesante, yo creo que también es interesante que el mundo le pone atención y le escucha a los que son sabios, a los que son científicos, a los que son educados, a los que son bien altamente estimados entre la comunidad y entre los ojos del mundo y son bien respetados. Am, y entonces cuando ellos hacen una declaración que suena que viene de sabiduría, lo creen. Y también las iglesias hacen la misma cosa. Los teólogos, los maestros, los que tienen una reputación bien grande entre todos los que dicen ser cristianos, también escuchan a ellos todo lo que dicen y lo creen porque suena bien, pero no lo escudriñan. Entonces, Dios, sabemos que Él ha escogido para representar su evangelio verdadero
a los rechazados, a los que son nadie en este mundo, a los que no tienen ah, doctrina de teología o lo que sea, todo lo que el mundo busca para que crean que lo que tú estás diciendo tiene ah, un tipo de credibilidad. Y entonces eso me acordó de lo que leo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, dice, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no sois muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Eso significa que las verdades que los escogidos de Dios pueden ver no son porque nosotros mismos somos educados, o porque somos poderosos, o porque somos sabios en nuestra propia mente, pero solo porque Dios nos ha tenido misericordia y, como Gabriel dijo, nos ha abrido los ojos de entendimiento para leer y para poder entender toda la verdad de la Biblia. Y por esa razón no podemos gloriarnos a nosotros mismos que sabemos esas cosas y que los otros no. En vez, eso debe de humillarnos, que Dios nos miraría a nosotros y nos tendría misericordia, porque nosotros realmente no somos nadie. Sin duda, Dios escoge lo más bajo y lo más, a los no sabios para confundir a los que se creen que son sabios y hacer su sabiduría nada. Este, Así es hacernos humildes con esa clase de statement, sin duda. Este, Como lo dicen porque nos dice claro quién fue el que lo hizo todo, en Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, sin duda, el, solamente, el Hijo de Dios puede entender que todo esto fue hecho por el Todopoderoso, alguien que no tenga esa fe para creer. Y pues claro, fue Dios el que hizo su trabajo para que creyéramos. Entonces, ya ese trabajo ya no puede ser, ah, no lo hace más el Señor porque ya cerró la puerta desde el 21 de mayo del 2011. Y, y en esto, Salvador, sabemos que la Biblia es la verdad absoluta. Como, como personas que confiamos en la Biblia y hemos llegado a acercarnos y conocer la luz a medida que lo vamos leyendo y estudiando, sabemos que la Biblia es la verdad absoluta. Entonces yo siempre recuerdo que eh, los científicos al hablar de, por ejemplo, de la datación de la creación, ellos nunca pueden ponerse de acuerdo. Un científico diría que este mundo tiene 100 millones de años y otro diría tiene otro número y otro número y así ellos dan diferentes edades para este mundo y bueno, y entonces ahí nos damos cuenta que no tienen una información precisa, entonces están trabajando sobre la base de teorías, suposiciones y, y por eso este científico que mencionaba Eddie, Stephen Hawking, llegó a decir, bueno, estamos ahí casi llegando a, a entender cómo vino este mundo, pero bueno, estamos ahí, pero Hmm. nunca llegaron todavía. Y entre No, más años le aumentan, los hace oír más creíbles en lo que están tratando de decir, que se necesita más fe todavía para creer esa clase de mentiras. sí, no, Claro, es interesante que cada vez que quitan a Dios
de entre en medio, que Dios los muestra a los más sabios a ser como que no saben nada. Am, la misma teoría que declara que algo explotó y entonces todo comenzó a desarrollarse así por sí mismo en lo que vemos hoy. Cuando yo hablo con una persona que cree eso, yo siempre le pregunto, ¿qué fue que explotó? Y me da una respuesta. Y puede ser una bola de gas. Ok. Ok, ¿de dónde vino esa bola de gas? ¿Existía siempre o alguien lo creó? ¿Entiende? Y no importa lo que digan, porque si dice que esa bola de gas vino de otra cosa, está bien, ¿de dónde vino esa otra cosa? ¿Estaba existiendo para siempre, eternamente, o alguien lo creó? Y al final tiene que responder en una de dos maneras. O decir que existía para siempre, eternamente. Entonces están confirmando que algo, ellos creen en algo que existía eternamente. O que alguien lo creó. Entonces están creyendo en un creador. Y, y de cualquier manera que lo miren, tienen que confesar una verdad, pero a la misma vez siguen negando a Dios. Entonces ellos creen la misma cosa, pero no quieren darle la gloria a Dios mismo. Entonces solamente para ellos declarar, oh, eso siempre existía. Bueno, entonces tú estás creyendo en algo eterno. Nosotros también, y nosotros le llamamos a Dios. Y traten de aplicar la misma regla a lo que dice la palabra de Dios, que de dónde salió Dios, pero Dios no tiene un principio ni un fin. Y Ujú. ellos tratan de aplicar la misma regla, pero no, lo que sucede es que ellos no pueden entender que solamente Dios da la sabiduría para entender nosotros no podemos saber eso. No. Nuestra naturaleza humana no está diseñada para entender a un Dios infinito. Ujú. Y simple y sencillamente por eso pecan, porque no tratan de entender a un Dios infinito y eso no es para nosotros entender. Nosotros solamente tenemos que aceptar lo que dice la palabra de Dios. Y 1 Corintios, capítulo 2 versículo 14 habla sobre eso también. Ahí dice, más el hombre animal, eso sería el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Empero, el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto muestra que la única manera que alguien puede entender la verdad de la Biblia ah, es por tener la mente de Cristo. Porque sin la salvación, sin la mente de Cristo, sin el Espíritu Santo, podemos leer la Biblia y entender un poco, pero no podemos entender las cosas profundas del Espíritu de Dios. Sí, no puedo evitar acordarme de Mateo 7:13, donde dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Y claro, eso por a Dios sea la gloria, que se digna revelársela a un, a una gran multitud que no puede ser nombrada, de toda nación y reino y lengua. Sí, por eso la Biblia también dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que a Dios se allega, que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe no está hablando de nuestra propia fe, está hablando de Cristo como nuestra fe. Sin Cristo, es imposible agradar a Dios. Y eso es básicamente la doctrina fundamental del Evangelio, que alguien
no puede, nunca pudo decidir por sí mismo, ok, yo voy a creer en Dios y eso me hace hijo de Dios. No, la Biblia dice, sin Cristo, es imposible agradar a Dios. Y solo para recordarles a todos nuestros oyentes en YouTube, en todas nuestras plataformas sociales y en Zoom, o si están en cualquier lugar, pueden llamar al número 888-969-9883 y queremos escuchar qué es lo que piensan ustedes acerca de este tema y dejarnos saber. Estamos listos para escuchar. Este, Sin duda, es un tema bastante amplio, cómo ha proliferado tanto el ateísmo y las personas que no creen que hay Dios y empezando como terminó la edad de las iglesias. Por eso es que ha proliferado tanto, porque creen que no hay un Dios en las iglesias y en eso tienen razón, pero es porque Dios ha terminado la edad de las iglesias. Ahora lo que no entienden es que ahora es una comunión de Dios y uno y Dios directa a través de su Hijo, de la palabra de Dios se hizo hombre para estar entre nosotros. Y esa es la palabra de Dios, la Biblia, a donde vamos a comunicarnos con Él y a escucharlo, postrarnos a sus pies. De Si alguna alguien tiene una manera, pregunta, disculpe. eh, no, no, solo quería hacer un comentario. De alguna manera, estas personas que se denominan a sí mismas ateas, de alguna manera ellos tratan de evangelizar, ¿no? O sea, de llamar a otras personas a que formen parte de ese camino, porque según ellos es el camino verdadero como mencionamos antes, para la explicación de la creación de este mundo. eh, y, y yo creo, yo estaba tratando de ver o leer un poco sobre los debates que ellos suelen hacer, eh, y a veces son debates bastante fuertes y hasta con acusaciones a Dios de ser un tirano y con muchas preguntas, ¿no? Y hasta se atreven a sentarlo a Dios en el banquillo de los acusados y tratar de juzgarlo, pero simplemente como seres humanos somos criaturas finitas y bueno, hay infinidad de cosas que nunca vamos a tratar, nunca vamos a llegar a comprender y bueno, es maravilloso que Dios mismo nos ha dejado su palabra y podemos eh, conocer respuestas como una respuesta para la creación de este mundo, pero bueno, eh, es una muestra de la rebeldía del ser humano, manifiesta el corazón rebelde y de oscuridad y al no aceptar a un Dios creador. Y en otro punto sería porque la Biblia nos habla del pecado. No hay muchos libros en el mundo que hablen de eso, de la condición del ser humano. Y aparte de eso, que hay una culpa y hay alguien a quien tenemos que dar cuenta sobre nuestros pecados. Y bueno, esas cosas son molestosos. Entonces, una de las razones por las que estas personas nunca van a aceptar lo que dice la Biblia. Sí, Sin duda. Adelante, señor. me gustaría solamente decir dos cosas. Si alguien tiene una pregunta o un comentario, por favor, suban la mano para poder participar. Otra cosa que yo pienso que es interesante es que el ateo, cuando rechaza un creador, cuando rechaza que el hecho que el mundo y el universo y el ser humano mismo fue creado por un ser más poderoso que él, ah, en toda la historia de este mundo, cada vez que algo fue creado por el hombre, ah, fue un diseño por el hombre y fue construido por el hombre. Y el hombre siempre entiende que fue hecho por el hombre.
Y cuando yo le pregunto a un ateo, ¿cuántos millones o billones de años tomaría, vamos a decir, para este lápiz que se forme a sí mismo como un lápiz? ¿Cuántos? Y la pregunta siempre le hace decir, esa pregunta no hace sentido. ¿Entiende? Si algo tan sencillo como un pedacito de madera con un borrador encima, no hay chance que eso se forme solito. No importa cuántos millones de años se le dan. ¿Cómo un ser humano, cómo una persona puede mirar a un ser humano y decir que eso se formó así solito? Eso se diseñó así solito. O cualquier una hormiga, un animal, cualquier parte del mundo. ¿Cómo lo pueden mirar y pensar que eso ocurrió así por chance? Que todo trabaja juntamente, toda la creación trabaja juntamente por chance, o que todo se desarrolló en tiempo para trabajar así mismo como trabaja perfectamente por chance, sin un diseñador. Cuando todo en este mundo, si lo dejamos solito, si lo dejamos, si no lo mantenemos, si no lo tocamos, si no lo molestamos, se pone peor y no mejor. Se derrumba en vez de construir. Todo lo que en este mundo se hace peor con tiempo y no mejor. Sin embargo, la rebeldía es lo que le tienen que seguir manteniendo diciendo, no, 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 todo fue creado por chance. Sin embargo, cuando nosotros construimos algo, sí, sí, entendemos que hay que tener un diseñador, que ese edificio no se va a subir solito mismo. Hay que tener un diseñador, una compañía que lo va a construir, todo. Sin embargo, algo muchísimo más complicado se hizo solito. Sin duda, y para la mente natural, para el no elegido, es tan atractiva esa clase de pensar, porque como lo dice en Génesis 3 empezando del 4, dice entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, al alejarse de Dios, es la misma mentira que viene diciendo el maligno desde el principio. Es simple y sencillamente se alejan de lo que dice Dios para buscar una sabiduría, pues, no real, ¿no? Y van a caer en esas. Para ellos es atractivo y lastimosamente los va a llevar a la perdición, que solo el camino es Jesús Cristo, el camino, la verdad y la vida, y no pueden entender eso porque Dios no se los da a quien lo entienda. Oswaldo Coello compartió un versículo, me gustaría leerlo. En Génesis capítulo 3, versículo 4 a 7 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comeréis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y me imagino que él compartió este versículo para mostrar el engaño de la serpiente, el engaño del mundo, de este mundo, contra la palabra de Dios. Y Osvaldo parece que tiene su mano subida. ¿Algo que quiera agregar a ellos, señor Osvaldo Correo? Hola, buenas tardes a todos. Hola, Hola, Hola. ah, feliz día del sábado. Y, es muy interesante. El otro día yo estuve hablando con mi esposa y estuve acordando
un día cuando que yo estuve en el colegio, cuando era más joven, estuve en colegio y en la clase de comunicación, mi profesor nos preguntó algo diciendo, ¿en qué manera la gente se reciben o se aprenden, perdón, se aprenden sus valores y cultura? Y los restos de los estudiantes, incluido yo, estuve diciendo, oh, de la familia, de la familia. Nosotros aprendimos todo desde la familia. Y después él nos dijo que no es de la familia, es de la sociedad y de los medios de comunicación. Entonces, nosotros estamos diciendo, no, eso no puede ser. No puede ser nuestra familia que, que nosotros aprendimos nuestros valores y todo eso. Y dijo, no, es la sociedad y medios de comunicación. La familia aprenden todo lo que ellos escuchan en nuestra sociedad y después lo entregan y los enseñan a sus hijos y todo, a su familia por dentro. Y no, y yo me estoy acordándome que estuve muy confundido de eso, pero eso es lo que él dijo. Y entonces yo, después de eso, me dio, estuve buscando algo hoy día, estuve buscando algo hoy día cuando estuve haciendo un estudio bíblica con unos niños con señor Gary Daniels. Yo me encontré en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 4 hasta 9. Y ahí dice, y una palabra que se me estaba, que yo estuve viendo ahí. Habiendo, ok, voy a leer versículo 4, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús, en el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada de los cielos, de la cual habéis oído, y esa es la palabra que estoy haciendo énfasis, oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo y fructifica y crece, como también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Entonces, ah, pensando en lo que mi profesora ha dicho y es muy interesante que ustedes, Ed y Gabriel, estaban diciendo, hablando de los científicos que, um, que hablan de todo lo que dice que son darwinistas y que hay explotación, que así creó el mundo y todo. Pero ese clase de comunicación o que nosotros, o bueno, cuando estuvimos en escuela, cuando nosotros éramos jóvenes, pero por lo más usaron media de comunicación para que todo aprendían eso. Y por esa razón, hay muchas gentes que creen eso. Y como dice en la Biblia que grande es la calle de la muerte. Yo no sé si lo estoy diciendo bien, pero grande es la calle de la muerte y muy pequeño es la calle de salvación. Entonces, um, entonces hay mucha gente que creen en la mentira, porque y Dios y nuestro Señor sabiendo que medios de comunicación iba a ser la manera que mucha gente, ah, bueno, saben la verdad o saben o ellos conocen solamente la mentira.
Y hay muchas gentes que conocen la mentira por esa razón. Y yo me acuerdo cuando yo estuve en escuela de pequeño, en escuela me está diciendo, sí, era una explotación. Charles Darwin hicieron dijo eso es lo que pasó en la creación, pero a la misma vez haciendo que es una oposición de lo que dice la Biblia, que Dios lo creó, Dios habló y creó el mundo. Pero de toda manera, es medios de comunicación que ahora estamos aquí y esa es la voluntad de Dios, que Él ha hecho eso para que otra vez hay mucha gente que están muerta espiritualmente hay de verdad, verdaderamente hay mucha gente que están salvados, pero hay más, muchos millones más que espiritualmente están muertos. Entonces, por lo que yo leía en Colosenses, oído, y en la Biblia entera, esa es la cosa que nuestro Dios nos dice, que um, la gente, lo que son salvados de Él, lo que son los de Él, ellos oyen y ellos escuchan, solamente los que son de Él escuchan lo que Él dice y obedece la Biblia, la palabra. Um, pero sí, muy interesante que estamos hablando de eso porque durante la semana y hoy día es algo que, y yo creo mucho más que cuando algo se presenta durante la semana o ese mismo día, um, hay hay una paterna que Dios nos guía, que esa es la cosa que Él quería que nosotros escuchamos, ¿ok? Como dice en la Biblia, que nosotros oímos y después obedecemos. Y hablamos sobre eso para que nosotros podamos pensar y hablar con Él para que Él nos guíe en esa manera. Pero eso es lo que Ujú. yo quería decir, ¿no? Y sí, Gracias. muy bien dicho. Cómo nos podemos comunicar simple y sencillamente ahorita de diferentes países y lugares en el planeta Tierra para vernos y oírnos y poder platicar de estas cosas, sin duda, eso es maravilloso, señor Coello, bien dicho. Gracias. Gracias a Gracias. Dios. Solo para añadir, antes de que se nos acabe el tiempo, uno de los propósitos, porque estamos hablando sobre este tema hoy, no solamente es para mostrar la diferencia entre el ateo, lo que declara el ateo y lo que declara la Biblia, pero también es porque entendemos que antes de que Dios cerró la puerta, Dios salvó a varias gentes de todas tribus y lenguas y naciones del mundo, incluyendo ateos. Y entonces este programa sirve para tratar de alcanzar a todos a los que Dios salvó antes de cerrar la puerta, incluyendo los que eran antes ateos y quizás ahora están buscando la verdad. Y quizás por un entendimiento natural muchas veces piensan que la verdad se encuentra en las iglesias y estamos aquí para decirle que no es así. Las iglesias, como dijo Diego, ya vinieron bajo el juicio de Dios, ya son vacías del Espíritu Santo y de Dios mismo y no tienen la verdad. La verdad ahora se encuentra solamente en la palabra de Dios. Y por último, si pudiera, Jeffrey, quiso compartir el Salmo 90, versículo 1, oración de Moisés, varón de Dios, Señor, tú nos has sido refugio en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Sin duda, este programa, ojalá y sirva para levantar la palabra de Dios, la Biblia, a su lugar correcto, que es sobre todo y sobre todos. Y a Dios sea la gloria. ¿Alguien más que quiera compartir algo más antes de que cerremos el programa con una palabra de oración?
Y yo quería decir, perdón, yo quería decir otra cosa también sobre lo que Eri dijo, o que todos ustedes ya dijeron, que las iglesias en la misma manera también por los medios de comunicación, por la sociedad, ellos están tratando de copiar lo que ha dicho, lo que han dicho en las noticias y la cultura también, lo que ellos, los valores de ellos, las doctrinas, es como el mismo, como el resto del mundo. No hay mucha diferencia, no más que la mentira que lo hace más peor, que dicen que ellos creen en nuestro Dios, pero ellos están haciendo lo que Dios nos ha dicho que nosotros no deberemos de sacar ni poner, ni adicionar de esta palabra en el libro del Apocalipsis. So, Ujú. ellos no son muy diferentes del resto del mundo. Y por esa razón estamos en el día del juicio, porque hay mucha gente que no creen, no creen en nuestro Dios. Um, esa es esa es la cosa que ha pasado muy mal. Pero sí, de la misma manera, lo que ellos creen, la doctrina que ellos hicieron, es una cultura pero como el resto del mundo, no hay mucha diferencia y entonces no están separados como nosotros tenemos que hacer, separados del resto del mundo y siempre obedeciendo ah, ah, obedeciendo la palabra. Sin duda, Romanos 3:23, por cuanto todos llegaron cortos de la gracia de Dios. Sí, por gracia de Dios podemos hablar de estas cosas. Señor Oswaldo Coello, ¿nos quiere cerrar con una palabra de oración, por favor? Sí, Gracias. de nada. Ah, bueno, gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado y gracias por este tiempo que nosotros podemos congregar y hablar de este tema y muchos temas, muchas cosas que lo que dices en la Biblia. Por favor, am, guíanos, Padre. Guíanos hoy día, el resto del día y el resto de esta semana para que nosotros siempre estamos obediendo su palabra y que no nos separa de la palabra, que siempre estamos am, ah, eh, fuerte en la fe que usted nos ha dado, que usted nos ha dado la manera de oír o orejas de oír lo que usted dice y gracias por nuestras bendiciones que nos da y que todo siempre sea la gloria para usted. Gracias otra vez, mi Padre, por todo lo que nos da y, y que siempre estamos protegidos de todo lo maldad y siempre estamos en la luz de su verdad. Gracias otra vez, nuestro Dios, y amén. ¿Eh? Amén. Muchas gracias por todo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si Dios quiere, nos da vida, nos vemos la próxima semana. Solo me resta, si visita nuestro sitio web para escuchar nuestro radio en línea en español a toda hora y todos los días de la semana. Y la dirección de nuestro sitio web es www.ecomunionbiblica.com. Si desea más información, escríbanos a info@apacienta.com o envíenos una carta a Comunión Bíblica Electrónica P.O. Box 1393 Sharon Hill y se deletrea SHARONHILL, Pensilvania 19079, Estados Unidos de Norteamérica. Que el Señor los bendiga de acuerdo a su perfecta voluntad. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a